Hola los amigos, Matecomba al aporte, sean bienvenidos a más este video. Yo me llamo Julio Alfonso y en este canal enseño la lengua guaraní o el idioma guaraní. A principio he creado este canal para los brasileños, o sea, para quien habla portugués, y ahora estoy iniciando en este proyecto de hacer también videos en castellano para aquellos que hablan el español, para que así también aprendan un poco de nuestra cultura que es el guaraní. Yo soy paraguayo, vivo en Brasil a 15 años, pero me crié en Paraguay. Y en Paraguay hablábamos siempre el guaraní. Desde mi niñez hablo el guaraní y lo comprendo bastante. Estoy también acá postando algunos videos que es sobre documentarios en guaraní, la lucha de los guaraníes por sus espacios, tanto en Brasil como en Paraguay y en otros lugares. Y quiero también que dejéis vuestros comentarios apoyándonos aquí en el canal. Vamos a aprender hoy 5 o 6 palabras, ahora no me acuerdo muy bien, creo que son 5 o 6, pero vamos viendo acá en nuestra pizarra digital que tengo y vamos a interpretar un poco cómo usamos estas palabras y cómo hacemos para emplear en otras formas de expresiones. Vamos a ver entonces. Perfecto, vamos a identificar estas dos palabras o estos dos nombres que tenemos acá. ¿Cuándo que usamos añá? Acá tenemos la palabra que es añá. Entonces quiero que os fijéis en mi pronuncia. Añá. Este ñ es luego del español, entonces es más fácil a nosotros. El tema también en guaraní que el añá es como si fuera nuestra A, la pronuncia de la A del español también es pronunciada exactamente en guaraní. Entonces diríamos añá, 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 añá. Añá sería, les voy a colocar la traducción, sería mal o maldad. Añá sería esto, mal o maldad. Estoy corrigiendo acá. Bueno, añá también en su nombre original sería demonio. Les voy a escribir. Sería demonio. Demonio sería añá, ¿no? Lo que representa la maldad, lo que es el mal. Entonces sería demonio. Y añá también puede ser maldad, como hemos dicho, ¿verdad? Maldad así. De ahí vamos a empezar, o sea, desde este punto empezaremos a colocar en práctica qué sería algunas palabras en guaraní. Por ejemplo, cuando oímos decir añamembu, ¿no? Añamembu, así les voy a escribir acá. Añamembu. Un ratito nada más. Añamembu. ¿Qué sería añamembu en guaraní? Es en portugués decimos palavrón, sería un palabrón, no sé cómo se dice, o algo malo, ¿verdad? Añamembu sería esto. No les voy a escribir todo, pero ya da para entender, ¿no? Añamembu sería esto. Bueno, maldad, ¿cómo diríamos? Los malos, ¿no? O sea, él es mal, o esto es mal, o él es mal. Les vamos a colocar esto, que él es mal. A-E, Iña, Iñaña. Jae y ñaña, él es mal o él es malo. Él es malo o ella es mala. En este caso, el pronombre jae es neutro, tanto para masculino cuanto para el femenino. Entonces usamos jae y ñaña. Él es malo o ella es mala. Estamos usando sobre maldad. O podemos decir también así. Hi aña, por ejemplo. Hi aña. Hiaña, así. Hiaña. Hiaña, quiere decir, es malo, ¿no? Hiaña, esto es malo, podemos usar también, pero es poco usual. Hemos aprendido entonces que es aña. Hemos aprendido esta nueva palabra que creo que ya será un poco usual, o sea, cuando oís decir sobre esto es que realmente les está retando, algo así. Bueno, vamos a ver ahora qué sería añareta. ¿Qué sería añareta? Añareta sería, reta viene de, les voy a explicar primero acá y después les hago la traducción. Reta viene de país, teta, que es una palabra triforme y esto para conjugarla en primera y segunda persona usamos re. O sea, la letra R sustituimos por la letra T. Y cuando conjugamos en tercera persona usamos la letra H.
Bueno, en este caso, añareta sería, añá sería mal, ¿no? Ireta sería país, o sea, país de mal, o sea, país de la maldad. Entonces, ¿a qué nos referiríamos? En guaraní usamos mucho la figura del lenguaje, le decimos. Entonces, en este caso, añareta presentaría o representaría el infierno. Literalmente, añareta es infierno. O podemos decir también, umi añareta. Por ejemplo, tenemos guerra con alguien. Nos está atacando y nos está matando. Esto sería también añareta, un país de malos, ¿no? También sería. Pero en este caso usaríamos como infierno, añareta. Podríamos usar también para eh, país del diablo. País del diablo, ¿no? Les voy a dejar así. País del diablo, país del demonio. Sería más o menos esta, o sea, sería exactamente esto sus traducciones. Ahora vamos a pasar a entender otras cosas, otras palabras en guaraní que podemos utilizar en nuestro día a día. Muy bien, estamos acá y ahora yo he traído así al contrario. Primero traje los nombres en guaraní, ahora estoy trayendo los nombres en castellano o en español. Muy bien, tenemos cielo. ¿Cómo diríamos cielo? Cielo en guaraní. ¿Cómo llamaríamos cielo en guaraní? Les voy a traducir, o sea, les voy a colocar el nombre en guaraní. Sería vaga. Uvaga sería cielo. Cielo, uvaga, cielo, uvaga. Reparen que la letra U, o sea, esta letra Y, le decimos, creo que en castellano, aprendimos así en Paraguay, Y, no sé cómo se dice en tu país. En mi país se dice Y. Bueno, esto lo pronunciamos de la forma U. Y quiero que prestéis mucha atención, que os fijéis bien en esta pronuncia, porque esto se va a usar en muchas partes del guaraní, porque creo yo que el U es la esencia del guaraní. Esta palabra sola, U, únicamente sola escrita, simboliza el agua, o sea, significa agua. Si yo digo agua, estoy hablando de U. Uvaga sería cielo, o sea, en una traducción más literal sería el agua que está vago o el agua que está dispersa, sería cielo, uvaga. Muy bien. Voy a hacer una frase con uvaga. ¿Qué frase puedo hacer con uvaga? Uvaga, por ejemplo, les voy a escribir acá. Uvaga hobu asu. Bueno, esto lo voy a estirar más un poco. Tengo acá la frase formada. Uvaga hobu asu. ¿Viste cómo se usa bastante la letra Y, o sea, la letra U, ¿ne? U en guaraní decimos U y en castellano creo que es Y y en portugués es Y, ¿ne? Bueno, estoy diciendo ¿ne? Con la fuerza de expresión que estoy muy acostumbrado a hablar el portugués. Muy bien. Uvaga hobu asu. Uvaga hobu asu. Quiere decir Uvaga, cielo, hobu quiere decir azul, o sea, la traducción de hobu es azul. Hobu asu, este asu es un complemento o una partícula que le colocamos para destacar. Por ejemplo, sa asu, hace muy frío, el frío está limpio, por ejemplo, es un frío muy contundente. En este caso, hobu asu sería el cielo está súper azul. Entonces, hobu asu, uvaga hobu asu, el cielo está muy azul o está azul puro. Sería más o menos esto la traducción. Ahora vamos a ver cómo decimos Dios en guaraní. Dios, hay muchas formas de decir Dios en guaraní. Lo más usual para los cristianos sería ñandeyara y ya les voy a explicar por qué. Ñandeyara quiere decir, o sea, significa nuestro Señor o nuestro dueño, nuestro patrón, nuestro mentor, nuestro guía, lo que sea. Yara significa literalmente dueño. Y ñandé es nuestro, quiere decir nosotros. Nosotros dueño sería la traducción literal, pero en este caso estamos diciendo que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro pastor. Originalmente en guaraní al Dios se le dice tupa, tupa así.
Ocurre que Tupã es en la mitología guaraní el dios, uno de los dioses que hay en la mitología guaraní. Es el Tupã. Por eso es, digamos, Tupã sería el todopoderoso, ¿no? Y después existen otras figuras en guaraní que representan también a los dioses. Pero en este caso, Tupã es la traducción de la palabra Dios. Como decimos, por ejemplo, en inglés, God, creo que es así. Es Dios también, o decimos en portugués Deus, sería Dios. En este caso, Tupã es Dios también, solo que Tupã es una figura del guaraní, o sea, una figura en la mitología guaraní. Entonces, por eso no se utiliza tanto Tupã, aunque en la Biblia todavía se escribe Tupã por tener el significado de Dios, pero en su teoría o en su historia es un mito en la mitología guaraní, el Tupã. Y en este caso usamos ñandeyara, ñandeyara. Si ya sabías de eso, les pido que me escribáis acá en el canal, me escribáis en los comentarios qué cosa, qué más historias sabéis de guaraní para así estar compartiendo más y más, porque también estoy aprendiendo con ustedes. Vamos a ver ahora sobre santo. ¿Cómo decimos santo en guaraní? Santo, santo en guaraní, diríamos así. Marangatu. Marangatu es santo. La traducción de Marangatu es santo. Entonces, si yo digo así, Tupã y Marangatu, así. Opa. Tupã y Marangatu. Estoy corrigiendo acá. Si yo digo así, Tupã y Marangatu, estoy diciendo que Tupã, acuérdense que Tupã es Dios, ¿no? Y en este caso, cuando, les voy a explicar algo acá. Cuando la palabra empieza con la consonante M, o sea, en este caso en guaraní llamamos me, y termina en vogal, o sea, todas las palabras en guaraní terminan en vocal, ¿no? Entonces, Marangatu empezó con M, es una consonante nasal. Y en este caso, para decir que está en tercera persona, nos estamos refiriendo a tercera persona, usamos la letra I como marca de la tercera persona en este caso. Existen otros casos en que usamos IJ, IN, usamos la H también. Entonces, hay una regla para que se aprenda las conjugaciones o para hablarse en tercera persona de acuerdo a las palabras, a los verbos, a las palabras, a los adjetivos, a lo que sea. Muy bien. Y Marangatu. Y Marangatu quiere decir es santo. En este caso, este I está representando la tercera persona. Entonces, si yo digo Tupã y Marangatu, Dios es santo. ¿Ok? Ahora vamos a ver la palabra poder. ¿Cómo decimos poder en guaraní? Poder decimos puaca. ¿Qué quiere decir? Puaca quiere decir sostener o aguantar. Cuando nosotros colocamos algo sobre una mesa, si la mesa es fuerte, lo va a sostener. Entonces, esta acción de sostener sería el puaca, que quiere decir un poder, ¿no? Y por ejemplo, si yo digo Dios es poderoso, puedo decir ñandeyara y puaca pa. Les voy a explicar por qué puaca pa. Vimos que poder es puaca también es una palabra, o sea, que empieza con consonante, que es la consonante P del guaraní. Y en este caso también usaríamos la letra I para referirse a la tercera persona. Estamos hablando nuevamente de un tercero que es Dios. En este caso usamos ñandeyara para diferenciar. Podríamos también usar Tupã, pero usamos ñandeyara. Ñandeyara y puacapá. Ñandeyara y puacapá. En este caso la pronuncia sería ñandeyara. Quiero que os fijáis que la letra J en el guaraní tenemos como el sonido de la Y con otra palabra. Por ejemplo, el sonido de ya, yo, yi, yu, yo, por ejemplo. En este caso usamos la letra J como Y. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos entonces ipuacapá. ¿Por qué he usado esta partícula pa en el final?
porque estoy diciendo Dios Todopoderoso o Dios tiene mucho poder o Dios es poderoso. Y pu'akapa quiere decir Dios sostiene o sustenta todo. Dios tiene gran poder, Dios es poderoso. Esto sería la traducción de pu'akapa. Muy bien, hemos aprendido 6 palabras en guaraní que son muy usuales en nuestro día a día y vamos a aprender muchas más cosas acá en el canal. Estoy muy feliz por compartir más este proyecto que es de nuestra cultura, de nuestra lengua guaraní, y quiero mucho que en los comentarios me escribáis diciendo de qué país eres, de dónde vives y si te está gustando este proyecto de guaraní. Y así vamos haciendo más y más. También voy a perdiendo un poco mi timidez, pues aún tengo vergüenza de aparecer enfrente de las cámaras, pero por nuestra cultura hago lo posible, ¿no? Y así pido también que mande a tus amigos en tu grupo de WhatsApp o en otras redes sociales que tenés para que así más personas puedan conocer nuestro proyecto, que es el inicio de un proyecto guaraní, que es una de las historias, creo yo, más antiguas. Creo que los españoles llegaron a nuestro país acá en Paraguay, los portugueses en Brasil, por vuelta de 1500 más o menos. Y bien antes de eso ya existían los guaraníes y ya se identificaban como personas que hablaban el guaraní, que eran Abá, ellos se referían a Abá y Abá quiere decir personas. Muy bien, si vamos a hablar de toda esta cultura vamos a pasar mucho tiempo, pero nuestra intención acá es aprender un poco de cultura y un poco del idioma. Ape Shalomita, ape ñamohu ako akoñan de video, haya yo eshape de.